Para muchos, la fe es una idea básica, pero no es más que otra máscara que nos ponemos sobre nuestras propias ilusiones y convicciones. Pero, ¿qué ocurre cuando se despoja a la religión de su romanticismo y se la expone a la crudeza de la realidad? Albert Carrico se hace esta pregunta y va directo al grano con sus agudos comentarios. Al afirmar que la fe no es más que vanidad humana y una fachada para protegernos de la cruda realidad del mundo exterior, cuestiona las convenciones. Debemos analizar los hechos tranquilizadores de su visión del mundo, que nos empuja a mirar más allá de las manifestaciones externas. Después de todo, ¿qué desearíamos que fuera real y qué es real? ¿Y si la fe no fuera la respuesta que buscamos? Podría ser que nuestras creencias no fueran más que una máscara de la realidad que tememos. Carrico nos desafía a pensar en estas cosas porque, en contra de la opinión común, considera que la fe es una distracción más que un refugio. Expone los defectos de todo lo que damos por sentado, desafiando la idea de la creencia en sí misma, en lugar de suplicarnos que creamos. ¿Qué le hizo tan único a Albert Carrico, nacido en Estambul el 10 de julio de 1919? No le gustaba la superficialidad del mundo. Hijo de una familia sefardí que huía de la persecución, Carrico creció durante un periodo de agitación política y frecuentes huidas. Criado en Praga, Berlín y París antes de trasladarse a Montevideo, Uruguay, se vio obligado a adaptarse, pero nunca a encajar. La conversión de su familia al catolicismo no fue más que un reflejo de la hipocresía que él detestaba. Carrico era un pensador polifacético, además de un prolífico escritor y orador bilingüe. Su valentía para desafiar el statu quo y su punto de vista crítico sobre las normas sociales siguen evocando fuertes emociones y provocando la reflexión de quienes los escuchan. Para obtener más contenido que nos empuje a considerar la vida de una manera real y sin filtros, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones si esta reflexión te ha conmovido. Exploremos juntos estas ideas. No todo el mundo era fan de los escritos de Carrico. Sus escritos, como Post-Mortem y Breviario del Caos, no estaban destinados a un público amplio, sino más bien a quienes se atrevían a cuestionar una visión del mundo persistente e incómoda. Su idea de la disolución o del caos, como a él le gustaba llamarlo, es un viaje a través de la desintegración de las ilusiones humanas. Carrico cree que todo está destinado a desintegrarse y desaparecer en el vacío. Pensaba que la idea de tener un propósito en la vida era una invención humana, desarrollada para disminuir el estrés de vivir una vida sin sentido. Carrico no veía la vida como una elección, sino como una imposición. Nuestro intenso deseo de justicia es un mito, un concepto creado para proporcionarnos cierto consuelo cuando nos enfrentamos a dificultades. Lo que me parece más digno de admiración es mi odio a este mundo, decía. Esta frase resume su punto de vista y demuestra hasta qué punto detestaba el mundo que le rodeaba. Creía que la sociedad y las organizaciones que la componen no eran más que una forma de ocultar el desorden y la debilidad de la vida humana. El contexto histórico en el que vivía Carrico reforzaba su sombría perspectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial fue testigo de atrocidades humanas, migraciones forzosas y vidas destruidas. El caos y la destrucción de la guerra le confirmaron que la vida era, de hecho, una tragedia irreversible. Según Carrico, las religiones son un componente de esta ilusión, un medio de engañar a la gente, haciéndole creer que un orden superior y más benévolo gobierna el universo. Pero él creía que esta directriz era producto de su imaginación. Carrico criticaba todos los aspectos de la sociedad,
pero criticaba especialmente a la familia. Afirma que la familia es el primer entorno en el que se produce y se mantiene el dolor y el origen de todo sufrimiento humano. Las personas de este entorno a menudo se veían obligadas a adaptarse a una sociedad que ya estaba fracturada y era dura e implacable. La familia se consideraba un lugar de formación más que un refugio, donde los individuos se veían obligados a enfrentarse por primera vez a una realidad intrínsecamente cruel y despiadada. En su libro Post-Mortem, Carrico explora los entresijos de la relación con su madre. El amor, el odio y la ira retorcida fueron algunas de las muchas emociones que marcaron su relación con ella. Carrico nunca había pedido a su madre, que representaba la imposición de la propia existencia. En una declaración devastadora escribe: «Ella me trajo al mundo y yo odio el mundo». Este comentario es salvaje en su honestidad y refleja su profundo desprecio por la vida misma, que veía como una imposición coercitiva sobre la que no tenía ningún control. Debido a la tensión provocada por este conflicto interno, reflexiona sobre la verdadera naturaleza de los lazos familiares. Según Carrico, la familia no era más que el primer eslabón de una cadena que atrapaba a cada persona en una existencia interminablemente dolorosa. Pensaba que no había forma de salir de este atolladero. La experiencia humana era inseparable del ciclo de sufrimiento y expectación. Como afirmó célebremente, estamos en el infierno y la única opción que tenemos es ser los condenados, ser atormentados o los demonios haciendo su tormenta. Carrico veía la vida como una cárcel sin llaves, en la que teníamos dos opciones: o éramos la causa del dolor o éramos su víctima, ambas alimentadas por las innumerables obligaciones y exigencias que se nos imponían. No había lugar para el alivio o la salvación, solo una red de tormentas inevitables. En sus críticas, Carrico señalaba que la sociedad en su conjunto funcionaba como una máquina terrible, que iba mucho más allá de la familia. La veía como una estructura diseñada para ocultar el caos bajo la apariencia de orden. En un mundo intrínsecamente caótico, todas las instituciones, política, religión, moral y economía, solo buscaban crear la impresión de estabilidad. Sostenía que estas estructuras creadas por el hombre exacerbaban la confusión del mundo en lugar de atenuarla. Sostenía que el caos y la muerte eran los únicos gobernantes legítimos de este universo y que todos los intentos humanos de imponer el orden estaban condenados al fracaso. Para Carrico, la religión encarnaba esta carencia. Veía la fe como una forma de contribuir a la oscuridad que nos rodea, una mentira engañosa que se oculta hábilmente. La fe, en su opinión, no era más que otra ilusión humana, una estrategia empleada para engañar a la gente sobre el verdadero propósito de la vida. Para aliviar el terror a morir y a no existir, afirmaba que la religión era el arte de ocultar el pavor existencial bajo promesas vacuas. La política y la economía son una misma cosa, según Carrico. En realidad, se trataba de batallas de poder adicionales con la única intención de causar mayor sufrimiento e inequidad. Pensaba que estas instituciones solo podían utilizarse como medios para extender el sufrimiento humano y nunca podrían abordar verdaderamente los problemas a los que se enfrentaba la sociedad. Carrico también tenía una opinión muy controvertida sobre la reproducción humana. Tener hijos, en su opinión, era una grave inmoralidad y un acto temerario que solo servía para exacerbar el dolor ya existente. Afirmaba que nuestro destino es seguir multiplicándonos, solo para morir innumerables, subrayando la absurda futilidad de repetir un ciclo de vida y muerte. Carrico prosiguió con la afirmación aún más polémica de que si los individuos dejaran de creer y tener hijos, los problemas a los que se enfrenta la humanidad se solucionarían en 1 o 2 generaciones. Creía que la reproducción solo contribuía a perpetuar
un ciclo interminable de sufrimiento al resucitar el sufrimiento y transferirlo de una generación a la siguiente. Para muchos, la fe es una idea básica, pero solo es otra máscara que nos ponemos sobre nuestras propias ilusiones y convicciones. Pero, ¿qué ocurre cuando se despoja a la religión de su romanticismo y se la expone a la crudeza de la realidad? Albert Carrico se hace esta pregunta y va directo al grano con sus agudos comentarios, al afirmar que la fe no es más que vanidad humana y una fachada para protegernos de la cruda realidad del mundo exterior. Cuestiona las convenciones. Debemos analizar los hechos tranquilizadores de su visión del mundo, que nos empuja a mirar más allá de las manifestaciones externas. Después de todo, ¿qué desearíamos que fuera real y qué es real? ¿Y si la fe no fuera la respuesta que buscamos? Podría ser que nuestras creencias no fueran más que una máscara de la realidad que tememos. Carrico nos desafía a pensar en estas cosas porque, en contra de la opinión común, considera que la fe es una distracción más que un refugio. Expone los defectos de todo lo que damos por sentado, desafiando la idea de la creencia en sí misma, en lugar de suplicarnos que creamos. ¿Qué le hizo tan único a Albert Carrico, nacido en Estambul el 10 de julio de 1919? No le gustaba la superficialidad del mundo. Hijo de una familia sefardí que huía de la persecución, Carrico creció durante un periodo de agitación política y frecuentes huidas. Criado en Praga, Berlín y París antes de trasladarse a Montevideo, Uruguay, se vio obligado a adaptarse, pero nunca a encajar. La conversión de su familia al catolicismo no fue más que un reflejo de la hipocresía que él detestaba. Carrico era un pensador polifacético, además de un prolífico escritor y orador bilingüe. Su valentía para desafiar el statu quo y su punto de vista crítico sobre las normas sociales siguen evocando fuertes emociones y provocando la reflexión de quienes los escuchan. Para obtener más contenido que nos empuje a considerar la vida de una manera real y sin filtros, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones si esta reflexión te ha conmovido. Exploremos juntos estas ideas. No todo el mundo era fan de la escritura de Carrico. Sus escritos como Postmortem y Breviario del Caos no estaban destinados a un público amplio, sino a quienes se atrevían a cuestionar una visión del mundo persistente e incómoda. Su idea de la disolución o del caos, como a él le gustaba llamarlo, es un viaje a través de la desintegración de las ilusiones humanas. Carrico cree que todo está destinado a desintegrarse y desaparecer en el vacío. Pensaba que la idea de tener un propósito en la vida era una invención humana, desarrollada para disminuir el estrés de vivir una vida sin sentido. Carrico no veía la vida como una elección, sino como una imposición. Nuestro intenso deseo de justicia es un mito, un concepto creado para proporcionarnos cierto consuelo cuando nos enfrentamos a dificultades. Lo que me parece más digno de admiración es mi odio a este mundo, decía. Esta frase resume su punto de vista y demuestra hasta qué punto detestaba el mundo que le rodeaba. Creía que la sociedad y las organizaciones que la componen no eran más que una forma de ocultar el desorden y la debilidad de la vida humana. El contexto histórico en el que vivía Carrico reforzaba su sombría perspectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial fue testigo de atrocidades humanas, migraciones forzosas y vidas destruidas. El caos y la destrucción de la guerra le confirmaron que la vida era, de hecho, una tragedia irreversible. Según Carrico, las religiones son un componente de esta ilusión, un medio de engañar a la gente, haciéndole creer que un orden superior y más benévolo gobierna el universo. Pero él creía que esta directriz era producto de su imaginación. Carrico criticaba todos los aspectos de la sociedad, pero criticaba especialmente a la familia. Afirma que la familia
es el primer entorno en el que se produce y se mantiene el dolor y el origen de todo sufrimiento humano. Las personas de este entorno a menudo se veían obligadas a adaptarse a una sociedad que ya estaba fracturada y era dura e implacable. La familia se consideraba un lugar de formación más que un refugio, donde los individuos se veían obligados a enfrentarse por primera vez a una realidad intrínsecamente cruel y despiadada. Carrico presentó un punto de vista audaz, pero notablemente razonado. Consideraba que la única forma de romper el interminable ciclo de sufrimiento era detener la reproducción. Además de ser una crítica a la familia, era un ataque directo al concepto de humanidad en su conjunto. Creía que la extinción voluntaria de la humanidad sería la única forma de aliviar realmente el dolor de la vida. A pesar de su pesimismo, este punto de vista tenía una lógica inquietante. Si la vida no es más que agonía, ¿por qué habría de prolongarse? Según Carrico, la soledad es el único estado humano real y no una mera elección. Según él, los humanos son seres solitarios y cerrados, incapaces de desarrollar verdaderas relaciones con otros seres vivos. Pensaba que cualquier intento de conexión, ya fuera romántica o amistosa, estaba condenada al fracaso porque el verdadero contacto humano era una ilusión que solo producía más sufrimiento. Sentía que verse forzado a esta soledad era la única forma de abrazar el vacío y así escapar del sufrimiento de la vida. Los comentarios de Carrico siguen obligando a las personas a enfrentarse a la realidad más dolorosa. Si existe un Dios, es sin duda un Dios del caos y de la muerte. Y si no existe, nada cambia, puesto que la terrible realidad que se nos echa encima no se ve afectada por la ausencia de un propósito superior. La existencia misma es una pregunta sin respuesta. Si crees que este punto de vista, a pesar de sus dificultades, merece ser debatido, comparte este video con alguien que creas que también debería tener en cuenta estas cuestiones. Aunque haya que viajar a zonas incómodas, hagamos sitio para la conversación. Hasta la próxima. Recuerda que la confusión a veces puede hacer aflorar las mejores verdades.